Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo encuentro de Todo Suma, un espacio de conversación donde cada semana abordamos temas que nos invitan a reflexionar sobre el desarrollo humano, el liderazgo y las distintas formas en que las personas pueden crecer, aprender y aportar a la sociedad. Hoy queremos detenernos en una profesión que en los últimos años ha cobrado una gran relevancia en nuestro país y en el mundo, el coaching. Es una palabra que escuchamos con frecuencia en organizaciones, empresas, establecimientos educacionales, equipos deportivos e incluso en la vida cotidiana. Sin embargo, mientras más se utiliza este concepto, más necesario se vuelve comprender qué significa realmente ejercer esta profesión con responsabilidad. Aquí estamos con dos profesionales que nos comentarán sobre su experiencia, trayectoria y conocimientos sobre coaching. Bienvenidos a este programa Todo Suma, Gabriela Ascuy y Gerardo Varas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, me gustaría partir por ti, Gabriela. Cuéntanos un poco de ti para que nuestra audiencia te vaya conociendo, tu formación y cómo llegas al coaching. ¿El cuento corto o el cuento largo? Hazlo breve, hazlo breve. Si es breve, 2 veces bueno. Por formación soy profesional del área de recursos humanos. Y siempre de estas áreas, hay otras subáreas, me gustó mucho el área de desarrollo organizacional y capacitación. Y desde ahí descubrí que igual había como un vacío en esto de atraer, retener y motivar a los colaboradores, en donde muchas veces, aparte de mostrarse como jefes, querían ser líderes, pero no tenían las competencias técnicas ni esas habilidades conductuales. Y desde ahí conocí la corriente del coaching, en donde descubrí que en verdad todo pasaba por el autoconocimiento de cada uno para poder desarrollar estas habilidades. Así que aquí estoy, pues, ya ahora... Gabriela, parece que los griegos tenían razón, ¿eh? Lo importante es el autoconocimiento. Bueno, y dado esto también comparto una pregunta similar con Gerardo, un gran invitado que tenemos acompañándonos en esta ocasión. Cuéntanos un poco también de ti para que te conozcan y qué es lo que más te ha impactado de esta profesión. Mira, bueno, te cuento de mí primero. Yo he pasado, creo que ya llevo hartos años, casi 20 años voy a cumplir como coach. Entonces ahora soy coach profesional, coach ejecutivo, coach de equipos, coach organizacional y master coach. Entonces he recorrido, digamos, ampliamente esta profesión, yo le llamo que es una profesión, porque lo miro de ese punto de vista. Y te diría que en términos de observación también me he dado cuenta. Mira, te voy a comentar algo. Llegando aquí a este colegio de contadores, me trae recuerdos, porque en realidad creo que te comentaba en off Claro. algo parecido. Hago un link de antiguamente en los departamentos de empresas, digamos, los departamentos personales eran precisamente los jefes, los gerentes, eran contadores. Entonces, también veo esta evolución que ha significado el coaching. Antes el departamento personal era hacer planillas de sueldo, ¿no es cierto? Tenía mucho que ver con contabilidad, obviamente, y también tenía que ver con algunos beneficios que le daba la empresa ¿cuánto se llama? Al personal. Y hoy día tú te has dado cuenta, ahora tenemos una ingeniera comercial, una ingeniera en recursos humanos, tenemos una carrera en la profesión. Y ahí entra el coaching. Yo te diría que el coaching entra justamente en todos los ámbitos que tú mencionabas, pero fundamentalmente entra también en las empresas. Fíjate que te voy a emplear una palabra que me gusta mucho, es como humanizar un poco lo que significa trabajar en una empresa. Gerardo, disculpa que te interrumpa, pero me llama muy poderosamente la atención dos palabras que has dicho. Mencionaste escuchar en un momento de tu presentación, Sí. Y ahora humanizar. ¿Ah? Me mueve a curiosidad, digamos, cuando de una otra manera somos seres humanos. Sí. ¿Y cuál ha sido el paradigma que hemos tenido que enfrentar para reconocer que hay que humanizar las organizaciones? Claro. Fíjate tú que uno de los
temas importantes que tú también lo mencionas, el escuchar. Yo aprendí a escuchar también, sí, con la metodología coaching, cuando inicié este estudio, yo diría, ahí aprendí a escuchar realmente, porque yo creía que escuchaba, pues realmente en la realidad no escuchaba. Ponía atención, pero ya estaba pensando en la respuesta que yo quería dar. Por lo tanto, para mí fue maravilloso ese cambio que hubo cuando dejaba que la persona se expresara en su totalidad y después ya poder darme una opinión. Y ahí eso tiene varios méritos o beneficios, diríamos, que una de las cosas que es el saber escuchar, tú ya sabes lo que vas a decir. Es muy difícil que te puedas equivocar. Y fíjate que a nivel de lo que yo hago habitualmente, me ha traído tantos buenos beneficios porque el saber escuchar también puedo proponer. Y el proponer, puedo proponer algo con base, con tranquilidad y con seguridad. Eso es por una parte, que es lo que tú me preguntabas, el escuchar. Y lo de humanizar también, fíjate tú. Porque también ha ido evolucionando las empresas. Y las empresas antes eran totalmente verticales y jerárquicas, ¿no? Y había un jefe y llegaba, bueno, no importaba si es que era el dueño, etcétera. Y se jerarquizaba. Hoy en día ha ido evolucionando y hoy día es todo más horizontal. Es importante también, y ahí implica la escucha. Cuando tú escuchas a las personas, realmente te vas a dar cuenta que también tienen sus propias iniciativas, su creatividad, que es muy importante. Y antes, lamentablemente, al no escuchar y había una sola orden directiva, obviamente que eso te producía yo te diría, una baja en las personas, no podían desarrollarse como ellos hubiesen querido. Pero hoy en día el líder que escucha tiene mucho que ver en lo que es el crecimiento de la compañía, de la empresa, lo que sea, una empresa chiquitita, grande, pero si el líder sabe escuchar, va a poder también hacer crecer y desarrollar a su personal. Genial, Gerardo. Bueno, y Gabriela, a propósito de lo que está compartiendo Gerardo, ¿ha cambiado desde tu expertise, desde tu profesión, la mirada de los humanos son un recurso o cómo se interpreta ahora esa palabra recurso? Desde mi mirada, siento que sí, podemos ser un recurso, pero lo más importante es qué recurso quiero yo sacar con las organizaciones. A mí me pasa mucho lo que decía Gerardo, era que nosotros antiguamente, yo digo antiguamente, andábamos con un botón automático y poníamos y empezábamos con la vida a hacer por hacer, y es verdad, pues muchas veces escuchábamos para contestar rápido, porque era la era de la inmediatez, pero no escuchábamos para comprender lo que la otra persona decía. Y cuando empecé a escucharme yo, a escuchar al resto, me empecé a dar cuenta también de las competencias. Y desde ahí viene la diferencia también de un jefe y un líder, que siento que antiguamente los jefes eran como más dictadores, querían hacer como todo a su forma y no tenían ese autoconocimiento de saber que también podían liderar y que no lo sabían todo, que ellos también podían aprender a escuchar, a formar estos equipos multidisciplinarios y que pudieran hacer un conjunto. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado ahora con el tema de los recursos, que las personas están mucho más conscientes de que ahora es un todo, es un núcleo para poder trabajar. Eso me despierta también y les cedo la palabra a el que la quiera tomar, que se habla también a propósito de este sistema operativo que históricamente había regido las empresas, la jerarquía, se enlaza ahora con otro sistema más redárquico y se descubre que la inteligencia en red es mucho más valiosa que solamente el individualismo. ¿Cómo lo han visto ustedes o con qué se han encontrado en las empresas respecto a este tema? Mira, yo fundamentalmente insisto en lo que si el líder hoy en día sabe escuchar, va a tener colaboradores, ¿no es cierto?, que le puedan también dar sus propias iniciativas, ¿de acuerdo? Porque ellos son los que están, te pongo un caso de una empresa productiva, que el colaborador está en la máquina, llámale torno, ya no sé, cualquier máquina, hoy en día en el computador, haciendo lo que
debe hacer. Pero el líder no está todo el día en lo que está funcionando el colaborador ese mencionado. Por lo tanto, el que más sabe es él. Y él le puede dar ciertas ideas también para que esto vaya funcionando mejor. Imagínate lo que yo te estoy diciendo, no solamente en la parte de una sola persona, sino que de 15, de 20. Multiplicado. Multiplícalo por la cantidad de personas que tiene esa empresa, cualquiera que fuera. Si el líder le permite realmente proponer ideas y hacer una especie de, yo te diría, de levantamiento y reuniones, fíjate que a veces también me toca ver que no se hacen reuniones de conocimiento, yo no digo de fiestas, ni una reunión de compartir de trabajo y lluvia de ideas. Veamos qué es lo que estás pensando tú, cómo te va a ti en el área que tú funcionas y a ti cómo te va en el área que tú funcionas, y así sucesivamente. Te digo, salen unas ideas pero realmente productivas. Es lo que yo veo hoy en día en los cambios, porque yo tengo un poquito de años y me tocó ver, lo digo con mucha propiedad, porque me tocó ver esa parte tan directiva, tan vertical, entonces, y jerárquica, ¿no? Entonces, la gente, yo veía que no había, si no tenías ciertas características o cualidades para poder destacar, no, se moría la idea y no había caso. Pero hoy en día el líder está más también dado a conversar, a sentir qué es lo que le pasa a la persona. Y eso, ahí voy a lo que significa humanizar hoy en día. Y el coaching tiene mucho que ver con eso. Eso mismo era mi siguiente pregunta para Gabriela. ¿Cómo has visto tú o de qué manera el coaching permite habilitar esta transversalidad, esta horizontalidad y sacar lo mejor de cada persona, de cada ser humano en las organizaciones? Mira, antiguamente teníamos solamente como las herramientas de capacitar a los colaboradores. Y era capacitaciones, contenido, y luego de eso, y esto incrementaba la productividad en un 22%. Y luego de esto existe esta metodología coaching en donde ya sabían el para qué hacía cada uno lo que hacía todos los días. Y cuando yo genero esa conciencia, cuando yo genero esa reflexión, genero este apalancamiento, esta transformación y la voy sosteniendo en el tiempo con seguridad. Cuando el colaborador ya se siente seguro, obviamente que pasa por el proceso, el autoconocimiento, comprender sus emociones, creer en sí mismo para empezar a disfrutar. Cuando el colaborador ya saca estos conocimientos, se pone mucho más generoso. Entonces ya aprende a transmitir con voluntad sus conocimientos, recibe esta retroalimentación, aprende a escuchar también, que es lo importante en esto, y así se va formando este como entorno para poder trabajar. ¿Cuál era la pregunta? Oye, Te la contesté. te complemento un poco. Fíjate, Claro, adelante. Pedro, que también me llama la atención esta evolución que hemos tenido, que antiguamente, te digo, 15 años atrás, el coaching era solamente a nivel de grandes empresas, digamos, el coaching lo tomaba para los gerentes. Exactamente. Eso, y claro, y era un acompañamiento que se le hacía a los gerentes para que ellos tuvieran mejor o mejor producción. Y hoy en día, bueno, yo creo, mira, no es por nada, pero tengo que decirlo, creo que de alguna manera el coaching, no voy a poner el nombre, pero ha sido propulsor que también el coaching es para los colaboradores, para el equipo de trabajo. Es importante porque... porque ahí viene y hacen este liderazgo de forma cascada. Lo que van aprendiendo arriba va bajando. Exacto. Antiguamente decía, claro, me ha tocado con gerentes de recursos humanos, en el cual, oye, el coaching está muy bien acá, pero los gerentes andan muy bien, ¿y qué pasa con los colaboradores? Entonces, claro, uno habla y nosotros tenemos una metodología en la cual no solamente es para el gerente. Podemos hacer coaching hacia los gerentes o a los jefes, pero también nos preocupamos de los colaboradores. Entonces hacemos capacitación con metodología coaching, de manera tal que haya un alineamiento en términos metodológicos de lo que es el coaching, habilidades blandas, comunicación, etcétera,
haya, ¿no es cierto?, una buena comunicación de lo que significa la jefatura con los colaboradores. Y no van a pensar, oye, el coaching le están haciendo el gerente y a nosotros no, ok. Y de repente van sintiendo y observando que hay cambio en el gerente. Oye, pero ¿qué le pasa a este gallo? ¿Te fijas? Esos son los... Pero hoy en día no. Hoy en día el coaching ya es más amplio y creo que en eso nosotros nos tenemos que ser propulsores para eso, porque el colaborador también necesita coaching y para que haya una cultura, digamos, organizacional también, si hay una comunicación de la misma manera que ya tiene el gerente, los colaboradores también van a hablar de la misma forma, se van a poder comunicar de la mejor forma posible. ¿Te fijas? Ya no hay estas alteraciones, estas crisis que de repente ocurren. Nosotros hemos hecho seguimiento a las empresas que hemos trabajado, porque es muy importante ese seguimiento, y eso es lo que ocurre, que hay una muy buena comunicación entre la jefatura y los colaboradores. Sí, Quiero complementar. Claro, claro. Que siento que también el coaching te ayuda para que, lo que hablamos delante de la conciencia, entonces hace que también los departamentos hablen entre sí, que ya sepan cuál es el foco y se alinean con los objetivos estratégicos de la organización y todos reman para el mismo lado. Antiguamente era como mostrarme yo, era súper individual, mientras ya más me destacaba, quizás más tenía oportunidad de desarrollo de carrera, pero ahora sabemos que necesitamos a todos para poder cumplir el objetivo. Y Gaby, ¿de qué manera el coaching ayuda a tender puentes de comunicación entre los líderes y los colaboradores o el personal? Aprenden a trabajar en equipo, que es lo importante. O sea, siento que si están bien alineados, si se conocen ellos y saben que al final todos van para el mismo propósito, lo hacen cada uno con sus competencias técnicas y habilidades conductuales. Entonces eso también es como sacar la mejor versión de ellos, unificarla y empezar a trabajar en equipo. Muy bien. Y hay un elemento que es muy importante y que quizás a veces no se le da el valor suficiente, pero es la retroalimentación o el feedback. Sí. ¿Qué importancia le dan ustedes al feedback al interior de las organizaciones para saber justamente si el colaborador ha entendido, si está haciendo lo que requiere la organización o ha entendido otra cosa, en fin, o cómo puede crecer dentro de la organización? Fíjate que eso que tú indicas es tremendamente importante, porque cómo yo le transmito a un colaborador, ¿no es cierto?, de lo que si a lo mejor cometió un error, involuntario por supuesto, y puede haber cometido un error. Hay una metodología o hay un nombre que se le llama el feedback sandwich. No sé Sí, si la técnica del sándwich. La técnica del sándwich. Es que tú puedes dar un feedback como gerente o como jefe, puedes dar un feedback y hablas de lo bueno que él hace. Mira, tú haces muy bien esto, haces perfectamente bien esto otro, etcétera, pero en esta otra parte hay un error que hay que considerarlo. Me gustaría ver, y no se trata de ser ambiguo con lo que tú estás diciendo, sino que se trata de ser claro, transparente, y esto me gustaría que tú pudieras mejorar. Me gustaría que esto lo hicieras de esta forma, tal vez lo has probado de esta otra manera, no sé. Esa es la parte de la mitad del sándwich, y después de que termina la parte no negativa, pero la parte fea, digamos, ya le dice, bueno, pero si haces conclusión, si lo haces de esa manera, va a andar todo perfecto, quédate tranquilo, estamos contentos. Eso es un feedback, pero que sea de adentro. Lo que tú me preguntas en un feedback, muchas veces en las universidades, te lo digo, en la universidad no hacen coaching. No te preparan como metodología. ¿Como el ramo, dices tú? Como el ramo, ni tampoco como un área, digamos, que sería muy importante para poder comunicar a las personas. Entonces, dale. Es que argumentando eso, siento que eso te lleva al coaching, a tener una comunicación asertiva y a saber a conversar en base a preguntas abiertas, pero que te remuevan. Por ejemplo, si estamos en un feedback, siempre se usaba el feedback como herramienta de gestión, no sé, 180, el 360, que era generalizado, claro, que pasaba por todos. Y ahora, pero quedaba ahí, como que ya perfecto, oye puta, y no se hacía más allá. Y ahora no, pues si tú aprendes a conversar en base a preguntas, ¿cómo puedes medir esto? ¿Cómo lo puedes mejorar? ¿Cuáles son tus recursos? Y desde ahí yo creo que empezamos a levantar estos modelos que nos van acompañando. Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? De todas maneras es tremendamente importante todo,
lo que es en comunicación, en que la persona, partiendo por el líder de la empresa, es que realmente sientan que la metodología o que el querer ahora hablar con un colaborador en términos de cercanía, lo sientan. Que pase por una conciencia real. Lo estoy haciendo porque lo siento, porque tú sabes que los seres humanos transmitimos con nuestra, ¿cuánto es cuando no te... Temperamento, kinestésico, carácter. ¿no? Solamente con la comunicación no verbal. Claro. Entonces, el líder puede estar hablando mucho, pero no lo está diciendo con su expresión corporal. Claro. Y el colaborador lo percibe, lo siente. Entonces no le está creyendo, ¿te fijas? Pero cuando un líder realmente lo quiere hacer y lo dice a conciencia y lo transmite, lo comunica a conciencia, el colaborador lo va a entender. Cualquier persona, hablamos de colaborador, pero cualquiera, los pares, las comunicaciones entre los mismos departamentos, de los mismos gerentes, cualquier cosa. Obviamente que el coaching en ese sentido es un tremendo aporte. Oye, Gabriela, entonces podríamos decir que un líder ahora también podría ser un líder coach, integrar esas habilidades, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel comunicacional, un líder coach, no Por solamente que supuesto. sea estupendo en management, sino que cómo motiva, cómo llega con esa información al resto de la organización. Sí, por supuesto. O sea, qué ganas de que todos los coaches, o sea, perdón, que todos los líderes fueran coaches, porque ahí ya muestran un interés también por el capital humano y, en verdad, atraer, retener, motivar al colaborador. Y nos preguntamos, oye, ¿esto que me pasó con él es para despido o es para capacitación? ¿Desvinculo o capacito? Y se van preguntando estas cosas y obviamente fomenta más, no sé, yo creo que estos canales de comunicación. Sí, no, mira, hoy en día nosotros participamos mucho en formación de coaches. Y fíjate tú que nos llegan también muchos gerentes que hoy en día están muy interesados por aplicar habilidades blandas. Hoy en día creo que esto está tomando un vuelo. Espero que, bueno, yo te he comentado de la evolución que ha habido antes, era todo muy vertical, hoy en día ya no es tan así. Los líderes están observando mucho más a los colaboradores por las ideas que tienen, los consideran mucho más, hay una mejor comunicación. Entonces eso yo creo que de alguna u otra manera... Hay un interés. Sí, y yo encuentro que el coaching, fíjate que yo hoy día en las empresas me doy cuenta que yo empecé cuando decían, ¿qué es lo que es el coaching? ¿Ustedes nos quieren entrenar en algo? Motiva. Eso era otro. Motívennos. Motívennos. Ustedes pueden, sí pueden. No, es que eso no es el coaching, necesariamente. El coaching es otra, es una metodología que es aprender a escuchar, lo que hablamos recién, a comunicarnos, a poder empatizar con las personas y poder entender que todos somos distintos y podemos tener nuestras propias opiniones y nuestras propias formas de ser. ¿Cómo lo entiendo? Y además tengo que trabajar 8 horas con una persona que no me cae bien, por último. ¿Tú sabes qué me he dado cuenta yo ahora? Que sí. Hay un momento en que cuando ya tú has tenido una jefatura, tienes todas las competencias técnicas, puedes saber hacer mucho, pero llega un momento en que sentí ese vacío, eso como, chuta, ¿y ahora qué? ¿Y cómo lo hago para poder llegar a más personas? ¿Cómo lo hago para inspirar? Para poder, no sé, qué importante para un líder poder irse de vacaciones y que las cosas funcionen igual. Sí, claro. Pero antiguamente tenían ese miedo, ese temor Sí. de que, pucha, ¿y qué pasa conmigo? Y si después, no sé, me desvinculan o alguien se queda con mi cargo. Entonces, en todo este proceso ellos ahora quieren sentirse más seguros de sus competencias. O sea, están como confiando más y están generando estas habilidades conductuales que siento que, o las habilidades soft, que siento que en verdad les ha dado un vuelco a nuestros alumnos. Tú dijiste algo importante, fíjate tú. Que los líderes hoy en día están confiando, pero están confiando a través de la metodología. Sí. Mira lo que te digo, es que ellos entendieron que había que escucharlos, entendieron que sí había que darle la oportunidad de que dijeran ciertas ideas que el colaborador ve. Y cuando lo consideran,
el líder también se siente más seguro, lo que Sí, tú pues. dices. Se siente parte. Se siente que está en un equipo y que él puede ser el líder. No necesariamente va a tener que el que manda, sino que el que comparte, el que lo entiende. Todo tiene, como todo líder, tiene que tener ciertos límites, ¿no es cierto? Que es natural. Pero cuando se amplía esa cobertura de conocimiento, de razonar, de conversar, las cosas funcionan y puede, como tú dices recién, salir de vacaciones sin ningún problema, porque sabe que las cosas van a funcionar, porque la gente se motiva cuando lo escuchan. Totalmente. Cuando un colaborador, el jefe, lo escucha, las personas se motivan. Y cuando ve naturalmente resultados también, por los resultados por los positivos. resultados, Sí. se comprometen. Hay dos beneficios importantes. Uno, en que creen en el líder, y segundo, que además de eso se sienten escuchados, se sienten que son parte de la organización y que ellos con un granito de arena a lo mejor aportan al crecimiento de eso. Entonces, es en el fondo yo diría, o el trasfondo de todo lo que hace el coaching en una organización, tanto y ahí hablamos Pública o privada. a lo humanamente, a la parte humana. Totalmente. Y para ir cerrando también a propósito de las habilidades blandas, que a lo mejor no son nada de blandas, son súper desafiantes, Sí. también que nos quieren compartir en relación a ese crecimiento también propio, o sea, como el autoconocimiento personal y la parte ética Claro, que implica claro, eso, claro. para poder dirigir a otras personas. Comprender que el líder puede ser imperfecto. Los líderes no lo sabemos todo. Eso, es como que ellos tienen que saber que mientras más humanos se vean, más pueden transmitir un mensaje. Pero creyendo en sus competencias, en sus capacidades, siendo generosos consigo mismo, no juzgándose, no criticándose, mirando así como, mirándolo como un todo, como que, oye, ¿sabes qué? Yo también me puedo equivocar, pero con esa oportunidad de mejora, de cómo resuelvo esto, escuchando. Eso se me ocurre como a mí. No, sí, es que es verdad lo que dice el líder que reconoce que también comete errores. Entonces, ahí tú tienes otro ejemplo, que el colaborador lo humaniza. No se siente tanto, porque el líder, mira, puede llegar a un tremendo auto, es tremenda la empresa, muy buena oficina y todo, pero es humano. Es una persona que tiene un lado A, un lado B, un lado C, Z, no sé, pero es como todo un ser humano. Entonces, cuando se humaniza y entiende y se complementa con las demás personas, ya el colaborador lo mira, sí, es humano. Porque se baja. Claro. Le baja la Y presión. podamos tener en ese caso aplicar habilidades blandas. Claro, y nos alejamos a lo mejor de ese sistema tan jerárquico que involucraba o llevaba a que también las personas estuvieran siempre preguntando, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Como infantilizando una organización en vez de tomar responsabilidad, hacerse cargo, ¿no es cierto? Y fíjate que eso todavía por ahí existe, porque cuando el líder no sabe delegar o no quiere delegar, ¿no es cierto?, tiene que pasar todo por él. Entonces hay personas que son muy creativas, como todo el mundo, ¿sí?, y que tienen ideas, qué sé yo, pero el hecho de ir de nuevo ahí y mandarle un correo, un mail, etcétera, bueno, ahí tiene algo que ver con las comunicaciones. A veces están al lado y tiene que mandarle un mail. No puede ir al lado y decirle las cosas, pero bueno, el tema es que le dice y no lo deja crear. Ahí es muy importante lo que tú dices, porque en realidad si no lo deja crear, lo baja, el colaborador se aburre. Yo le voy a mandar otra vez. Ya no va a crear. Y después existe ahí el despido silencioso. El despido silencioso, exactamente. Empieza ahí el colaborador a bajar su competencia, a mirar otras posibilidades porque no se siente parte. Exactamente. Bueno, genial. Les agradezco muchísimo su participación y gracias, Gaby, por tu presencia. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo, por dejarme hablar. Sí. Y bueno, comprendemos también que el coaching profesional es un camino de vida, es una filosofía, es un aprendizaje constante. Hay una ética, hay valores asociados y es algo que se inicia y no se termina nunca, en realidad. Entonces eso nos permite también transmitir esa autoridad también en nuestras relaciones profesionales con quienes contratan nuestros servicios, ¿no es cierto? Es verdad lo que dices tú. Ahora con el tema de la IA, por ahí todo el mundo estaba pensando, oye, aquí somos 100, vamos a quedar 50, van a quedar 20.
Y yo le digo, los coaches y a todas las personas en realidad van a quedar 5. Y esas 5 personas van a necesitar coaching en alguna oportunidad. Aplicar habilidades blandas, delegar, cercanía con sus personas, con las personas. Exactamente. Bueno, Gabriela, nuevamente muchas gracias, Gerardo. Ay, a usted, muchas gracias por la invitación. Compartir su experiencia, y gracias a la audiencia por acompañarnos en Todo Suma. Esperamos que esta conversación haya aportado nuevas miradas y nos recuerde que el crecimiento profesional y personal siempre comienza con el crecimiento propio. Así que muchísimas gracias, y nuestros contactos: Instagram, @todosuma_ccc, correo electrónico para quienes nos quieran escribir, todosuma@gmail.com. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. Contadoras y contadores de Chile, les invito oficialmente al Congreso Nacional de Contadores 2026. Este será un congreso distinto, profesional, inspirador y lleno de camaradería. Del 18 al 21 de noviembre, aquí en el Teatro Municipal de Chillán, tendremos las ceremonias y ponencias. Y acá en el Gran Hotel, los almuerzos, la cena, la noche de talento y la gran esperada noche de gala. Toda la información, tarifas, alojamiento, agenda en www.congresoconta2026.cl. Y en todas nuestras redes sociales como @congresoconta2026. Reserva tu cupo cuanto antes. Te esperamos en Chillán, Congreso Nacional de Contadores 2026. Estamos de retorno al programa Todo Suma del Colegio de Coaches Certificados de Chile. En esta ocasión nos acompaña Cristian Durán. Él es Master Coach Profesional, Coach Personal, Ejecutivo, de Equipos y Organizacional, Administrador de Empresas especializado en Psicología Positiva, Gestión de Proyectos y Dirección Estratégica, Co-Founder y Director Corporativo de Coaching Corp International. Bienvenido a este programa, Cristian. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo en esta jornada. Muchísimas gracias, Cristian, por tu presencia. Y lo primero que te quería consultar es, en el bloque anterior estuvimos viendo cómo el coaching puede ayudar a las organizaciones. Me interesa mucho tu mirada y toda tu expertise en la formación del coach, que comienza mucho antes quizás de aprender ciertas metodologías. Desde tu experiencia, ¿qué transformación interior debería vivir una persona para estar verdaderamente preparada para acompañar los procesos de cambio de otros? Ya, mira, en un proceso de formación yo digo siempre es importante que la persona viva el proceso de coaching en primera persona. El proceso de coaching en sí es un proceso de desarrollo personal en sí mismo, entonces se adquieren herramientas no solamente de la habilidad de ejecutar el coaching como tal, de seguir una metodología, sino que también hay habilidades interpersonales, hay habilidades de desarrollo personal, de hacerse responsable, hacerse cargo de lo que pasa en su propia vida. Hay temas de inteligencia emocional que es necesario saber manejar, porque siempre hay temas que nos tocan cuando hablamos con otras personas. Ahora hay mucha información de la neurociencia, cómo funciona nuestro cerebro, y todo este tipo de cosas son un aporte y son importantes manejarlas como coach. Entonces la formación como coach en sí es primero vivir en primera persona todo este proceso de desarrollo para después poder aplicar con otras personas. Fantástico. ¿Sabes qué? Percibo como mucha pasión en cómo lo expresas, cómo lo comunicas. Cuéntanos qué fue lo que, digamos, se activó en ti también para entrar en este mundo. Mira, siempre me ha gustado el mundo del desarrollo personal, desde ahí fue el punto de entrada. Cuando conocí el coaching, conocí primero la PNL, que me encantó, y dije, esto es lo que me gusta. Si bien trabajé muchos años en áreas mucho más duras durante 13, 15 años, fui conociendo justamente estas metodologías. Llegué a la PNL, que me encantó, y después llegué al coaching, que fue algo que dije, esto es lo que se necesita en realidad, porque es una conexión del desarrollo personal con la vida práctica. Y así lo vi al inicio. Dije, todo este mundo del desarrollo personal que se puede potenciar se hace visible a través del coaching, de esta metodología tan práctica. Y así llegué, comencé a meterme mucho más a fondo, hasta que decidí cambiar de rumbo completamente mi vida, y hace
casi 20 años ya dedicado 100% al coaching. Fantástico. Y también para ir compartiendo esta magnífica metodología y herramienta, todo lo que conlleva el coaching, para también contarle a nuestra audiencia, muchos de ellos del área de la contabilidad, de las finanzas, cuáles son las diferencias entre coaching de vida y coaching organizacional. Mira, el coaching de vida, yo digo que siempre hay que partir por el coaching de vida, lo que nosotros llamamos el coaching profesional, que es aprender la metodología del coaching como tal, aprender a hacer coaching en cualquier contexto. Y desde esa base, generalmente con el bagaje personal, con la experiencia de vida personal de cada uno, se va complementando. Ahora, el coaching organizacional tiene ciertos matices que son importantes considerar y que a veces son los primeros golpes que se puede dar a alguien que inicia en el mundo organizacional desde el coaching. Porque hay que primero alinear 3 visiones. Una, la visión de quien está contratando, porque el cliente directamente es un tercero. Es una organización representada por recursos humanos, por la gerencia, que está pidiendo un proceso de coaching para una tercera persona. Entonces, desde ahí hay un cambio que tenemos que alinear, hay que una triangulación. Ya no solo estoy con mi coachee, con el cliente, sino que hay una tercera persona a quien me debo y a quien debo presentar los resultados. Hay algunas sutilezas más, digamos que en las empresas generalmente se contrata porque están buscando resultados, desempeño, desarrollo profesional, y nosotros desde el coaching trabajamos con la persona. Entonces hay que lograr eso, que desde la persona y el desarrollo personal de esa persona, el desarrollo profesional de esa persona, impacten los resultados de la organización. Entonces hay algunos cambios en ese sentido. Claro, y también eso me sugiere, digamos, que muchas veces pueden haber personas muy capacitadas técnicamente y quizás contratan a un coach para que ayude a que esa persona desarrolle habilidades relacionales que permitan transmitir, digamos, el foco de la organización. Exactamente. Yo te diría que si tendría que decir al ojo, tal vez el 95% de los casos de los procesos de coaching que nos contratan es por temas de esos. Actualmente las organizaciones están llenas de personas con muchos recursos técnicos, muy capacitadas e incluso personas sobrecapacitadas en los cargos. Pero generalmente lo que carecen gran parte de estas personas es de las habilidades blandas, habilidades relacionales. Hay personas que llegan con mucho conocimiento técnico, con muchos cartones detrás respecto de su formación técnica, pero no saben relacionarse con compañeros de trabajo, con colegas, con pares, con colaboradores, con jefaturas. Y ahí es donde quedan, digamos, los grandes problemas, y generalmente los conflictos internos de las organizaciones tienen que ver con eso, más que con la parte técnica. Claro, cuando se logran objetivos, pero dejando un reguero de heridos en el camino. Quedan muertos y heridos, como decimos, exactamente. Oye, y Cristian, y desde tu propio quehacer, tu experiencia profesional, ¿qué aportas tú al proceso de coaching ejecutivo? ¿Cuál ha sido lo que has ido desarrollando que te hace, digamos, aportar algo distinto al mundo del coaching ejecutivo? Mira, yo diría que en general, en el coaching ejecutivo lo más importante es trabajar con la persona. Si bien estamos enfocados en resultados porque nos contratan para lograr resultados y desempeño, lo que tenemos que poner en el centro del eje de todo el proceso que llevamos es la persona. Entonces, creo que ahí está la gran habilidad del coach ejecutivo, justamente centrarnos en la persona, en su desarrollo como persona y conectar ese mundo personal con el resultado que se está buscando. No desligar esto, porque si nos centramos solo en la parte más numérica, en las KPIs y en los resultados, dejamos de lado a la persona que es el centro del proceso de coaching como tal. Y yo diría que ahí estaría la principal diferencia que yo podría hacer, pero que además todo coach ejecutivo que se centre en lo que es el foco del coaching, que es la persona, puede hacer una diferencia desde ahí. Y creo que esa es la diferencia que hace el coaching con otras metodologías justamente, porque se centra en la persona y es personalizado. No es algo estándar para todos, sino que cada persona tiene una necesidad y se le acompaña desde esa necesidad. Es un mundo en sí mismo. Es un mundo en sí mismo, totalmente. Sí, y a propósito también de mundo en sí mismo, hay muchos mundos, digamos, muchas personas en las organizaciones y en una sociedad donde el liderazgo a veces enfrenta desafíos inéditos y siempre cambiantes, un mundo líquido, incertidumbre, inteligencia artificial, diversidad y cambios acelerados. ¿Cómo debería evolucionar hoy la formación en coaching para preparar líderes capaces de responder a esta nueva realidad sin perder la dimensión humana? Mira, yo diría que justamente el centro tiene que ser la persona. No podemos perder eso, justamente lo que tú mencionabas, la dimensión humana. El coaching ha tenido mucho éxito en los últimos años, en las últimas décadas en general, en el mundo organizacional, porque se centra en la persona, es personalizado. Y eso yo creo que es lo que genera el mayor impacto. Hay datos que son
críticos, digamos, del mundo del liderazgo actualmente. Hace un año, no, en este año, el 2026, salió un estudio de Gallup que dice que el 82% de los líderes en el mundo están mal contratados. Es decir, que están colocados ahí no por sus capacidades de líderes como tal, sino por capacidades técnicas principalmente. Entonces, hay una brecha muy grande entre el liderazgo real y las competencias de liderazgo. Y hay una gran oportunidad para los coaches profesionales, porque nosotros podemos enseñar y desarrollar competencias de liderazgo en las personas que están ocupando esos cargos. Entonces yo diría que el centro es la persona, y por otro lado siempre centrado en su propio desarrollo personal y personalizado. Claro. También se dice que quizás no hay personas equivocadas, sino que no están en los lugares correctos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ayudar también el coaching a también esos procesos de selección y aportar realmente, calificar a la persona que está en sintonía con el espíritu de la organización a la cual está postulando? Claro que sí. Bueno, el coaching puede aportar desde la metodología de la entrevista, como el coaching en sí mismo es una metodología de preguntar. Yo creo que para un entrevistador, cuando está buscando contratar a una persona, creo que puede ser una tremenda metodología de soporte y de apoyo, la metodología del coaching. Y ya cuando la persona está en el cargo, igual el coaching puede aportar mucho, ayudar a desarrollar las competencias que se necesitan. Porque hay una diferencia también entre coach ejecutivo y coach de vida, que el coach ejecutivo desarrolla competencias. A diferencia del coach de vida, que generalmente trabaja con la persona y sigue el rumbo que la persona decide, en el coach ejecutivo sí necesitamos tomar un rol un poco más directivo para entrenar competencias estratégicas que son necesarias que la persona desarrolle. Se dice que en el coaching es la persona la que tiene las respuestas, ¿ah? Y en el ámbito organizacional, ¿cómo el coach puede ayudar, aún no sabiendo la temática específica del ejecutivo con el cual está trabajando, a que esa persona saque, digamos, de sí las respuestas que anda buscando? Bueno, esa es justamente una de las habilidades que tiene que desarrollar un coach ejecutivo, porque tenemos que triangular. Hay alguien que nos contrató y nos pide que desarrollemos algo en un ejecutivo, entonces tenemos que lograr ese alineamiento. Porque no podemos hacer coaching si la persona en sí no está decidida a hacer ese trabajo, transitar esa brecha, ese gap que existe entre el punto A y el punto B, tiene que la persona reconocerlo. Cuando la persona lo reconoce, ella es la que decide, y ahí está el punto clave, que es lo que hace coaching justamente, que la persona decide cómo va a transitar de ese punto A al punto B. Y el coach lo que hace es acompañarle en ese proceso, y ahí es donde tomamos un rol un poco más directivo, porque podemos apoyarnos en herramientas, en metodologías, para entrenar esa competencia con la persona. Fantástico, Cristian. Pasemos un poquito al ámbito más personal. ¿Quiénes han Claro sido que sí. tus maestros, personas, libros que han dejado una huella en ti? Mira, no puedo dejar de mencionar la persona que me impactó en el mundo del coaching. Mi maestro falleció ya hace algunos años, Miguel Roldán, de España. Yo me formé con él hace 18 años aproximadamente, y fue de quien más aprendí en el mundo del coaching. Aprendí la pasión que él llevaba. Creo que falleció justamente eso, era tan apasionado que no descansaba casi, entonces pasaba viajando y sin descansar. Yo diría que por ahí fue mi mayor inspiración inicialmente. Después en el camino, un libro que yo siempre recomiendo, digo, cuando alguien inicia en el mundo del coaching, el libro Coaching de John Whitmore, yo diría que es una base fundamental para empezar el mundo del coaching. Y después en el camino, en realidad, yo creo que el coaching se enriquece con muchas metodologías de desarrollo personal, neurociencia, psicología positiva, inteligencia emocional. Me gustan mucho los libros de Antonio Damasio, por ejemplo, en tema de neurociencia. Hace muy poco leí un libro muy bonito que habla de espiritualidad, pero que tiene que ver mucho con el cerebro, desde la neurociencia, una científica justamente que logró conectar la espiritualidad con la ciencia, que se llama Lisa Miller, el libro El cerebro despierto, de un libro nuevo, hace 1 o 2 años salió. Hace poco leí un libro muy interesante también que se llama Has venido a vivir, que habla mucho de neurociencia, pero muy basado en el desarrollo personal, de Noelia San Martín, de España. Todas estas cosas aportan al mundo del coaching, porque el coaching es la metodología, es por donde transitamos, pero esto tenemos que enriquecerlo con otros conocimientos y con otras habilidades que son importantes. Fantástico. Y a propósito de eso que mencionas también, ¿sientes tú que se ha ido abriendo también el camino a nuevos afluentes que nutran al coaching? Porque inicialmente quizás era
bastante ortodoxo ciertas líneas, digamos. ¿De qué manera también se ha permeabilizado un poco más la formación en coaching para justamente atender otras miradas? Mira, yo creo que es necesario en realidad. Yo creo que ser solamente coach, o sea, aprender la metodología del coaching, cuál es el camino, el proceso que se tiene que hacer para seguir el coaching, tal vez no sea suficiente. Creo que el coaching se complementa primero con el bagaje personal, con la experiencia propia de vida de cada uno y profesional si estamos haciendo coaching ejecutivo. Pero además creo que hay que complementarlo con conocimientos nuevos y modernos. Ahora la ciencia ha avanzado muchísimo. Hay muchos estudios de psicología positiva que apuntan justamente al desarrollo humano. La neurociencia nos da inputs gigantes de lo que podemos hacer y de lo que funciona mejor con las personas. Tenemos la psicología cognitiva también, hay muchos aportes desde ahí. La inteligencia emocional ha hecho muchos estudios que están validados científicamente. Entonces yo creo que todas estas disciplinas deberíamos rescatarlas, deberíamos incorporarlos dentro de nuestra formación como coach profesional. Y justamente en tu experiencia como formador de coaches, ¿a dónde crees tú que va el coaching hacia adelante en términos futuros? ¿Hacia dónde se está direccionando? Mira, hay un paper que se publicó justamente de si el coaching es una ciencia, una pseudociencia o una protociencia. Según este paper dice que el coaching en este momento es una protociencia. Nosotros queremos colaborar justamente a que se vaya llegando hacia la ciencia. Protociencia quiere decir que es una ciencia naciente, que está todavía ocupando herramientas de la ciencia, pero todavía no es una ciencia. Entonces nosotros queremos contribuir a que el coaching en algún momento se convierta en una ciencia y no quede en el camino de la pseudociencia. Creo que podemos llegar a eso dándole formalidad, rigurosidad a los procesos de formación y cuando se ejecute el coaching con esa rigurosidad también. Creo que se puede hacer y confío en que el coaching llegue a eso. También para compartir con la audiencia, ¿cuánto dura la formación de un coach profesional, con ética, con valores? ¿Cuál es tu mirada de cuánto debe durar una formación profesional de coaching? Mira, yo creo que no debería durar menos de 6 meses. Nuestra formación, lo que nosotros hacemos, dura 9 meses. Hay carreras que duran menos, pero yo creo que sí debería por lo menos tener unos 6 meses porque, como decíamos al inicio, el coaching es un proceso de desarrollo personal propio. Hay que vivirlo en primera persona. Entonces, para hacer esa vivencia en primera persona, incorporar eso en carne propia, digamos, integrar todas las habilidades, los conocimientos y vivirlo, requiere un tiempo. Practicarlo, integrarlo, vivirlo y después practicar con los demás. Entonces yo creo que para eso sí se necesita por lo menos unos 6 meses y a veces más que el tiempo también son las horas, ¿no? Por lo menos unas 120 horas de formación, tal vez. Yo creo que debería ser entre prácticas, formación teórica, un promedio de 120 y debería haber siempre prácticas acompañadas. O sea, creo que tenemos que hacer prácticas con supervisión para saber que vamos mejorando y vamos en buen camino. Fantástico. Y para vincularnos también con nuestro querido colegio, ¿qué te motivó a ti querer ser parte del Colegio de Coaches Certificados de Chile? Bueno, es que el colegio yo creo que cumple justamente la función que buscamos, que es unir a todos los coaches que están en pos de llevar esta profesión hacia un nivel más alto, de potenciar esta profesión y de colaborar justamente en conjunto con otras personas que están en la misma línea. Entonces, cuando supe la existencia del colegio, me acuerdo que le llamé a la presidenta del colegio, tuvimos una reunión y le felicité por haber creado esta idea del colegio de coaches y feliz de pertenecer y participar porque realmente creo que es lo que hacía falta. Fantástico. ¿Qué le recomendaría a alguien que nos está escuchando, que le ha llamado la atención lo que se ha compartido acá, si se motiva a estudiar coaching? ¿Qué debiera tener en consideración consigo mismo para tomar una decisión de ese tipo? Mira, para ser coach yo diría que básicamente es tener las ganas. Aquí hay 2 líneas. Una, el coach de por sí va a ser un proceso de desarrollo personal. Cada persona que se certifique como coach, muchas personas, yo digo, aunque no quieran ejercer como coach en el futuro, esto va a ser un proceso que va a ayudar en su vida personal. Entonces puede haber 2 razones. Una, mi desarrollo personal, quiero potenciar mi carrera, mi ser como persona, por un lado, y la otra es que si quiero colaborar con el mundo, ayudar a otras personas, a otros profesionales, a otras áreas, con mi experticia o desde alguna disciplina en particular, esta es la disciplina ideal para acompañar a otras personas en el camino de desarrollo. Fantástico, fantástico, Cristian. Bueno,
agradecemos tu participación y todo lo que nos has compartido. Si quieres despedirte, agregar algo más antes de cerrar este espacio. Mira, la verdad, agradecerte, Pedro, por el espacio, por la conversación que ha sido muy entretenida. Felicitarle al colegio, a ti, por estas instancias justamente de explicar al mundo de qué se trata el coaching, acercar al mundo, a la gente, lo que se trata el coaching, y poder también reunirnos como equipo, las personas que estamos contribuyendo con el Colegio de Coach Profesionales. Así es que gracias por eso, gracias por la invitación. Genial, Cristian. Bueno, hoy hemos hablado de formación, liderazgo y coaching, pero sobre todo hemos hablado de personas, porque un verdadero coach no se define únicamente por los conocimientos que adquiere, sino por la calidad humana que cultiva, la ética con la que actúa y la responsabilidad con la que acompaña la vida de otros. Formar coaches es mucho más que enseñar metodologías, es contribuir a formar profesionales capaces de escuchar con profundidad, liderar con humildad y generar conversaciones que transformen. Gracias a nuestro invitado por compartir su experiencia y su visión, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Todo Suma. Hasta un próximo encuentro donde seguiremos convencidos de que cuando compartimos conocimiento, actuamos con ética y ponemos a las personas al centro. Todo suma. Hasta el próximo jueves a la misma hora. Gracias.